Bueno, shalom para todos, muchas bendiciones, que el Padre en esta noche nos regale la bendición de su presencia y de la enseñanza de su palabra, que siempre será una bendición. Recuerden que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Mientras nosotros logremos ir entendiendo un poco más cada día la palabra del Eterno, vamos a estar caminando por caminos más seguros, vamos a estar con más tranquilidad, con mucha más fe, con mucha más confianza, porque vamos descubriendo en cada página de las escrituras que nosotros tenemos un Elohim tan poderoso, que realmente nosotros no tenemos de qué preocuparnos si estamos bajo sus alas. Muchas veces uno ve tanta preocupación alrededor con estos tiempos finales, pero en realidad el mejor antídoto para esa preocupación es conocer la palabra del Eterno. En esta noche vamos a comenzar una serie que para mí ha sido de mucha bendición y de verdad que yo creo que es muy importante. Es una serie basada en el segundo libro de la Torá, en Shemot, o nombres, que nosotros conocemos como el libro del Éxodo. Y vamos a entrar a mirar una serie de enseñanzas muy particulares, muy importantes que hay allí en ese libro. Nosotros, como desde la perspectiva cristiana que teníamos antes, aprendimos a ver el Éxodo simplemente como una historia, eso era como clase de historia, nunca algo aplicable a nosotros, y por lo menos lo veíamos, era nomás como la historia del pueblo de Israel. En este día y con esta enseñanza espero de todo corazón que pueda transmitir, que pueda ser capaz de transmitir, claro, en la unción del Ruach HaKodesh, que es el que nos trae a nosotros la palabra al corazón, pero que pueda ser capaz de transmitirles la importancia de muchos aspectos del Sinaí que nosotros desconocemos y que nos van a servir muchísimo en el entendimiento del regreso a las raíces hebreas. Vamos a comenzar este estudio. Vamos a comenzar este estudio recordando, voy a ponerlo acá, recordando unos versículos que son muy importantes. ¿Por qué estudiar el Éxodo con mucha atención? Además de porque estudiar todas las escrituras, que es muy importante. Estudiar el Éxodo tiene una importancia muy muy especial, porque Jeremías 23:7 nos advierte: por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su tierra. Hemos visto ya en varios estudios, en varios momentos, que está anunciado un segundo éxodo. Nosotros vamos a volver a vivir el tiempo del éxodo, ese es el tiempo final. En el tiempo final viene un tiempo exactamente igual al tiempo del éxodo. Por eso, si nosotros estudiamos con mucho detenimiento lo que sucedió en el éxodo, vamos a tener la preparación para enfrentar ese nuevo éxodo en el que nosotros vamos a participar de una manera muy activa. Yo realmente soy una convencida de que estamos en los últimos tiempos, no sé cuándo, yo no soy de las de dar fecha, pero a mí me parece que sobre todo el regreso de la casa de Israel, el regreso de Efraín, para mí es un hecho importantísimo que nos permite establecer que estamos en los últimos tiempos. Ahora recordemos que estas palabras, que siempre las estoy repitiendo y espero que se las aprendan de memoria, porque son muy muy importantes a la hora de estudiar las escrituras. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy el Eterno, yo soy Yahweh, Yud-Heh-Vad-Heh, y no hay otro Dios y nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré
todo lo que quiero. Este es un versículo que nosotros de verdad deberíamos aprender de memoria. Nosotros deberíamos saber y recordar cada día, primero que todo, que Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso y no hay ningún otro Dios, no existe ningún otro Dios. Toda esa historia de la gente de que, no, todo eso cualquiera es Dios y todos son Dios y es que tienen el mismo nombre, eso es mentira. Solamente hay un Elohim que se llama Yud-Heh-Vav-Hei, que es el Elohim de Israel, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. Y aquí dice algo que a mí particularmente me encanta. Es una palabra de él que la compruebo cada día estudiando las escrituras y viendo desde la perspectiva de este último tiempo cómo se ha cumplido cuando el Eterno dice que haré todo lo que quiero. Lo que Él decreta así se hace. No interesa quién se oponga, ni quién crea, ni quién no crea. Lo que Él ordena, así es. Él es el creador, Él es el todopoderoso. Esa palabra resume todas sus cualidades y resume todo su poder. En Él está el poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el universo, sobre los seres vivos y los seres inanimados. Toda la naturaleza le tiene que obedecer a Él. Así que en Él estamos confiando y de Él estamos aprendiendo. Por eso es tan importante que nosotros le dediquemos tiempo, mucho tiempo, a estudiar su palabra. Pero aquí en Isaías 46 nos dice también que que se acuerden de las cosas pasadas, porque Él anunció el final desde el principio. Entonces esto nos corrobora lo que vimos en el versículo anterior. Si va a haber un nuevo éxodo, tenemos que estudiar el éxodo anterior para nosotros tener los elementos de juicio y para tener la que necesitamos a la hora de salir en ese éxodo. También Eclesiastés 9 nos confirma esta misma idea. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Todas las cosas ya fueron hechas, simplemente se repiten una y otra vez. Hay muchos pasajes en las escrituras que uno piensa a veces hasta como que se equivocaron las personas que lo están escribiendo, porque son pasajes que ya ocurrieron, pero no es que se equivocaron, es que el Eterno nos está mostrando que todo se repite, todo lo que fue será, y que no hay nada nuevo debajo del sol. Y como todo está bajo su control, entonces nosotros podemos ir descubriendo esos códigos que el Padre en su misericordia nos ha dejado a través de su palabra. Empecemos entonces este estudio del Éxodo, empezando, no lo vamos a ver verso por verso porque vamos a tratar de descubrir los elementos más importantes del texto, pero yo les recomiendo que después de ver el estudio, ustedes lean en sus escrituras verso por verso. Acostumbrémonos a ver el contexto de las enseñanzas. Nosotros tenemos que dejar atrás esa costumbre no muy buena que aprendimos de pescar versículos, eso de abrir por acá un versículo o por allá en otro libro de la Biblia otro y hablar simplemente de temas. Eso lo tenemos que ir dejando atrás, porque tenemos que centrarnos a estudiar todo el contexto de las escrituras, y ese solo lo tenemos cuando nosotros leemos cada libro verso por verso. En Éxodo 6:2 nos dice: y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el Shaddai, mas en mi nombre, Yud-Heh-Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué estoy poniendo este versículo primero que todo? Porque es muy importante lo que va a pasar aquí en este momento en el libro del Éxodo. Abraham, Isaac y Jacob conocieron el Elohim de Israel como el Shaddai. Ellos no conocieron el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei. El hecho de que se revele en este momento, cuando se revele su nombre, en este momento, cuando está a punto de ocurrir el segundo éxodo, no es una coincidencia
Y nosotros estamos viendo, como vamos a estudiar ahora un poquito más adelante, nosotros estamos viendo la misma secuencia. Recuerden, acabamos de decir, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando se está revelando otra vez el nombre del Todopoderoso al mundo, porque estuvo oculto por muchísimo tiempo, ahora cuando estamos a punto de comenzar el segundo éxodo. ¿Se dan cuenta? Eso lo puse como un ejemplo de la veracidad de esos versículos que leímos anteriormente. Vamos entonces a ver el contexto de lo que está sucediendo en este momento con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel conocía solo el nombre del Shaddai, pero ellos nunca habían tenido contacto con la presencia de Elohim. Ellos no habían tenido ninguna en los 400 años de esclavitud. No nos dice las escrituras que hubieran tenido ningún tipo de contacto con él. No habían conocido sus atributos. Ellos tampoco conocían la tierra prometida. Ellos llevaban 400 años en el exilio. Así que nosotros nos vamos a aprender muchísimo de este pueblo, que a pesar de no haber tenido el contacto con el Todopoderoso, sí se mantuvo apartado del pueblo de Egipto, y eso fue lo que le permitió clamarle como pueblo y ser liberado como pueblo. Habían pasado 400 años, pero lo más interesante es que los israelitas no habían perdido su identidad hebrea. ¿Qué sería? ¿Qué fue lo que hizo que ellos, es que 400 años es un tiempo que favorece la asimilación, pero de una manera sobrada? Ustedes saben, uno lo ve, por ejemplo, en la vida diaria aquí en los Estados Unidos. Ya la segunda o tercera generación, ya esa generación ya está tan asimilada a la cultura que casi que ya no se distinguen las raíces de muchísimas personas acá en el país. 400 años era para que se hubieran asimilado a Egipto, pero varias cosas, varios elementos habían ocurrido dentro del pueblo de Israel que hicieron que ellos pudieran permanecer aparte como un pueblo especial. Una de las primeras razones la encontramos y la analizamos inclusive en el estudio de José en Génesis 46-34. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Recuerdan cuando José les dice a ellos que ellos digan, cuando a los hermanos les dice que cuando le pregunte el faraón, ellos les digan que ellos son hombres de ganadería desde la juventud? Dice, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, aquí encontramos una de las claves. El padre en su sabiduría guía a José a que les diga, para que ellos, por discriminación, digamos, fueran colocados en la tierra de Gosén y no dentro de la misma tierra en la tierra de Egipto, pero no en una tierra aparte, porque para ellos era abominación, para los egipcios, los que eran pastores de ovejas. Entonces el hecho de que el pueblo egipcio los hubiera aislado, los hubiera colocado en esta tierra de Gosén, fue voluntad del Padre precisamente para que ellos se multiplicaran, crecieran como pueblo y se hicieran conocer como pueblo, pero que no se asimilaran a la cultura egipcia. Nosotros muchas veces malinterpretamos el rechazo que el mundo nos hace. A nosotros muchas veces, y eso pues por lo menos les digo, yo he tenido esa experiencia desde hace más de 30 años, de sentir que tantas personas me rechazan por mi fe en el Elohim de Israel. Pero saben una cosa, lejos de ser eso digamos como una maldición, es una bendición en el sentido que nos permite, el hecho de que ellos nos rechacen, nos permite a nosotros estar bajo la cobertura del Altísimo. A lo mejor si todo el mundo nos aceptara, nos asimilaríamos más fácil al mundo. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. También es muy importante un punto para que ellos no perdieran su identidad,
y fue que ellos continuaron obedeciendo los mandamientos, las ordenanzas que ya traían desde Abraham, la ordenanza de la circuncisión y el conocimiento del nombre del Eterno, aunque fuera el nombre del Shaddai por el momento. Porque sabemos sabemos de la circuncisión, lo entendemos en el momento en que Moisés es descubierto por la hija de Faraón, que con solo verlo en su canastilla sabe que es un niño hebreo. También es interesante ver que los padres de Moisés sabían que eran levitas. Ellos conservaban la división en las 12 tribus. A pesar de que se habían multiplicado tanto, ellos conservaban la división de las 12 tribus. Un dato que es interesante comprender, por lo menos tenerlo como hacer claridad, es que hemos aprendido, o nosotros como que, y se dice además, que Moisés, que Abraham, que Isaac y que Jacob eran judíos. Ellos no eran judíos. Ellos, Abraham, Isaac y Jacob eran hebreos. Jacob, recuerden, el primero que cambia el nombre a Israel, de Israel o de Jacob, vienen las 12 tribus precisamente. Y Moisés es levita. Moisés no es judío, Moisés es levita. Ellos conocían perfectamente la distribución de las 12 tribus. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esto nos dice Éxodo 1:7. Miren, ese dato es muy interesante. Ellos fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos. ¿Cuándo les había prometido el Eterno que ellos se iban a multiplicar como pueblo? En Génesis 46, 2:4. Génesis 46, 2:4 dice: y habló Dios a Israel. Voy a colocarlo para que lo podamos leer, la promesa. Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Yahweh, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Así que la promesa de hacer de él una gran nación la vemos cumplida en Éxodo 1:7. Habían fructificado y se habían multiplicado en extremo. Dice que se llenó de ellos la tierra. Precisamente esa multiplicación de ellos fue la que hizo que los egipcios tuvieran temor. Fue la que hizo que los egipcios tuvieran temor que tuvieran el temor de que se volvieran tan poderosos por la cantidad de hebreos que había, que el día de mañana ellos podían unirse a los enemigos y aún vencerlos. Eso fue lo que empezó a despertar el temor. Pero vamos a mirar algo que es muy interesante antes de seguir adelante con respecto a la identidad. Este pueblo tan numeroso, como les digo, conservaban la fe en el Dios de Israel, conservaban el pacto de la circuncisión, ellos conservaban sus vestiduras hebreas, ellos conservaban la distribución entre las tribus, y esto les dio a ellos una identidad. ¿Cuál es lo que nosotros aprendemos de estos datos? Que nosotros necesitamos de una identidad para sobrevivir. Mire, un pueblo sin identidad perece, porque al fin y al cabo no sabe ni para dónde se va a mover, ni a dónde pertenece, especialmente cuando ha salido de la tierra. Nosotros necesitamos esos vínculos o ese arraigo con la tierra a la que nosotros pertenecemos, o a la fe a la que nosotros pertenecemos, para que nosotros podamos permanecer, digamos que separados, separados del resto del mundo, y con una actitud, un pensamiento, un lenguaje o algo que nos diferencie y permita también que nos podamos encontrar y reconocernos unos a otros los que pertenecemos al mismo pueblo.
Una de las ordenanzas, por ejemplo, que el Eterno ha hecho a Israel en Números 15:38 es muy importante, y dice que el Eterno ordenó que todos sus hijos, los hijos de Israel, llevaran en su ropa franjas recordativas que los identificaran como hijos y seguidores del Eterno. Son los llamados tzitzis. Los tzitzis o los tzitziot en plural son los que están puestos. Aquí les pongo el ejemplo para que lo vean en el PowerPoint, que están allí sobre el pantalón. Esas franjas recordativas son tan importantes a la hora de tener una identidad. Mire, parece increíble cómo algo tan simple allí va a ser no solamente un freno para muchas acciones que de pronto el ser humano intenta tomar en un momento dado, pero que sabiendo que tiene sus tzitzis y va a ser reconocido, se va a frenar de hacer muchas cosas que a lo mejor sin ninguna identidad las pudiera hacer con mucha facilidad. O sea, no solamente sirven como de cerco de protección, sirven para recordar los mandamientos. Es el objetivo de los tzitzis. Recordar que nosotros debemos estar en obediencia al Padre, pero es algo que da identidad, es algo que hace que se sepa que pertenecemos a un pueblo y que nuestro Elohim nos ha dado algunas características. Fíjese, analicemos el problema, por ejemplo, del cristianismo con respecto a la identidad. El cristiano no tiene identidad en realidad. Mire, el cristiano ama a Yeshua, pero odia el judaísmo de Yeshua. Y en general aprendió a odiar el judío. Entonces, no sabe ni que tiene raíces hebreas, adora al Dios de Israel, pero no es Israel, y aunque ahora hay amor por Israel, de todas maneras ellos se consideran como que son un pueblo aparte que lo sustituyó, o sea, un pueblo que además no solamente no es Israel, sino que sustituyó a Israel. Eso es lo que se enseña y lo que se cree. Rechaza el mensaje hebreo y rechaza la voluntad del Padre, del Elohim de Israel, precisamente por considerarlo judaizante. O sea, pero si le habla de Roma, entonces también cree haberse separado de Roma. Entonces, si uno lo confronta con el hecho, por ejemplo, de que están obedeciendo a Roma y no a Elohim, en principio ni siquiera lo pueden reconocer y ni se dan cuenta. ¿Cómo reconocemos una persona cristiana en un medio? Si la persona no habla, y de pronto lo reconocemos por ciertas expresiones idiomáticas que se van aprendiendo de las escrituras, en general no hay ninguna diferencia, no hay ninguna distinción. Pero el Eterno sí quiere que nosotros tengamos elementos que nos distingan. ¿Por qué? Porque eso hace que el mundo mismo nos vaya poniendo como ese freno para que nosotros entremos en asimilación. Eso es una protección, eso es bueno, eso tiene que darse. Es muy importante que nosotros empecemos a tener conciencia de que necesitamos absorber esa identidad israelita que nuestros padres perdieron porque fueron obligados a convertirse al catolicismo bajo pena de muerte. La mayoría, eso lo hemos hablado, la mayoría de las personas, especialmente en el medio latino, venimos de los judíos sefarditas obligados a convertirse al catolicismo bajo pena de muerte en la Inquisición. Entonces, perdimos esa identidad israelita en un momento, pero necesitamos volverla a asumir. La volvemos a asumir cuando empezamos a leer ya las escrituras y regresando a ese principio, a vernos como parte del pueblo, pero también a ir teniendo ciertos rasgos que nos identifiquen como parte del pueblo. Como les digo, eso es seguridad. Volvamos al nacimiento de Moisés. Moisés era entonces de la tribu de Leví. La palabra usada en hebreo para brea, con la que se cubrió la canastilla, todos conocemos la historia y como les digo, espero que la lean completa. La canastilla fue untada con esta brea para colocarla sobre el agua.
Es muy interesante porque la palabra es la palabra kart, que significa expiación o cubierta por los pecados. De la misma manera que el arca de Noé fue cubierto también como un capará, como una expiación, como una forma de expiación. También la canastilla en la que Moisés fue puesto en el agua y después rescatado, empieza como con el mismo, empieza exactamente con en el mismo, en la misma dirección de algo de protección, algo de expiación. Nos damos cuenta en el relato bíblico que cuando la hija del faraón abre la canasta, inmediatamente sabe que el bebé es hebreo. Ya vimos por qué, ellos continuaban haciendo el pacto de la circuncisión, o sea que se sabía que era un niño hebreo. Moisés, una característica muy interesante de él es que Moisés fue educado por una madre hebrea. Ustedes saben, en el relato encontramos que siempre pensamos como que Moisés fue llevado por la hija de Faraón directamente a la corte, y no es así. Ella se lo entrega a la misma madre de Moisés para que fuera educado. Esa es la razón por la que Moisés conocía al Eterno y conocía los mandamientos que tenían ellos hasta ese momento. Y también, al ser educado en la corte de Faraón, conoció la educación egipcia más refinada. Así que Moisés estaba en un sitio de mucho privilegio. Pertenecía por adopción a la casa del faraón, pero fue educado en los primeros años por su madre, que era hebrea. Entonces, unido a que él creció en medio de las parteras, que dice, en medio de las mujeres, que dice allí también, mujeres y hombres que eran temerosas del Eterno. Él tuvo la opción de entrar en la casa de Faraón para analizar ese proceso de la adopción de la hija de Faraón a Moisés después de rescatarlo del agua. Les recomiendo muy especialmente ir al website de Rico Cortés, sabiduríaenlatorá.com, y miren y estudien todo lo relacionado con los pactos de adopción. Es tan importante entenderlo, es tan importante entender por qué el hecho de que esa princesa egipcia sacara a Moisés de las aguas significaba una adopción. Pero como Rico tiene ese estudio tan profundo y tan bueno, se les recomiendo que ustedes vayan al website de él y allí lo aprendan después. Moisés tiene para nosotros una importancia muy, muy grande. O sea, para todo Israel tiene una importancia muy grande. No solamente porque fue el primer, digamos, libertador del pueblo, la primera persona que usa el Eterno para sacar a Israel de la esclavitud, sino que hay una promesa del Todopoderoso de enviar al final, antes del éxodo final, enviar un profeta como Moisés. Y este profeta, el estudio de las características de este profeta como Moisés, es también un punto que nos tiene que llenar a nosotros de mucho gozo. Vamos a mirar por qué. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18:15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice el Eterno, te levantará Yahweh tu Dios, y a él oiréis. Y dice en el 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es una promesa que hace el Eterno, de levantar de levantar el profeta como Moisés, pero que hoy tiene muchísima importancia entenderlo. Volvamos otra vez y vamos a mirarlo un poquito más despacio. Está diciéndole a Moisés: un profeta de en medio de ti, es decir, un profeta de en medio de Israel, de tus hermanos, como yo. Esto es muy importante,
porque le dice que el profeta va a ser como yo y el que está hablando es el Eterno y como tú. Estos dos puntos nos dan a nosotros un apoyo ya muy grande para nosotros empezar el estudio sabiendo, como creemos, y yo lo creo de todo corazón y con toda seguridad, que ese profeta como Moisés es Yeshua. ¿Por qué cumple esta primera parte? Porque nosotros sabemos, Yeshua tiene una naturaleza divina, él es la palabra del Padre hecha hombre. Así que él es como yo, dice el Eterno. Él es como el Eterno, él tiene la misma naturaleza. Pero como les digo siempre, no es otro Dios, no es un segundo Dios, ni un tercero, ni nada de esto. Es simplemente la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh en la forma de un hombre. Pero ese profeta debe ser como el Eterno y debe ser también como Moisés. Y dice al hablar de ser un profeta como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yeshua dice muy claro, yo no hablo por mi propia cuenta, mi Padre que está en los cielos es el que me dice lo que yo debo hablar. Él no estaba inventando, no estaba sacando de su propio corazón, él simplemente estaba haciendo a lo que fue enviado. La palabra fue enviada. ¿Quién ordena la palabra? ¿Quién es el cerebro detrás de la palabra? El que dice lo que va a hablar, pues es el Padre, porque Yeshua es la palabra del Padre. Así que por eso dice, y nosotros sabemos que está cumplido en Yeshua esta promesa, cuando dice, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si Yeshua hubiera hablado de su propia cuenta, no sería el profeta como Moisés. Y aquí se vuelve tan grave, si nosotros analizamos esto, se vuelve tan grave lo de la iglesia, la enseñanza de la iglesia cristiana, que dice que Yeshua vino para decir que ya estaba abolida la Torá, que ya todo era gracia, que ya estaban perdonados los pecados pasados, presentes y futuros, que no se preocupen. Esas son palabras que no son del Eterno, son completamente opuestas. Entonces, si Yeshua dijo esas palabras de su propia cuenta, entonces, ¿saben qué? Es un falso profeta. Pero como él lo advirtió y así lo hizo, yo no hablo de mi propia cuenta, yo solamente hablo lo que el Padre me dice que habla. Eso nos confirma que Yeshua es el profeta como Moisés que había sido anunciado. Dice también, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Una advertencia muy seria para todos los que están dejando a Yeshua hoy. Es una tristeza ver personas que tal vez por años proclamaron el nombre de Jesús. Bueno, lo conocían como Jesús, pero era el nombre al fin y al cabo, él es la identidad, es la misma. Entonces, es triste ver personas que por años proclamaban y decían y afirmaban tener un encuentro con Yeshua y seguir sus pasos, y hoy dejarlo atrás simplemente porque tienen que agradar a los hombres, porque quieren supuestamente, y muy entre comillas, tener un pensamiento judío, y creen que tener un pensamiento judío es que no pueden creer en el Mesías, no pueden creer que el Mesías tiene una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que dijo no, el Eterno no se puede aparecer, él no tiene ninguna naturaleza múltiple, él es uno, él no tiene varias manifestaciones, él es uno y él no se puede manifestar. Bueno, pues les tengo una noticia, la palabra dice todo lo contrario, y nosotros no podemos dejar a Yeshua, porque la advertencia aquí es muy seria, no solamente porque perdemos la única puerta de entrada para salvación, que es regresar otra vez a Israel, pero también porque aquí dice que el Padre mismo les pedirá cuenta al que no oyere las palabras que él hablará en su nombre. Ahora entonces, ¿cuándo iba a ser enviado ese profeta como Moisés? Antes del segundo éxodo. Antes del segundo éxodo, ¿quién vino para empezar a recoger a Israel de nuevo? Yeshua.
Yeshua todo lo confirma y hay muchos puntos que vamos a ver aquí en este momento que nos confirman que ese profeta como Moisés es Yeshua. Lo interesante es esto, yo varias veces en mi página de Facebook, muchas veces he puesto este estudio del profeta como Moisés, y ahí inmediatamente me brincan para decir que no es Yeshua. Mi pregunta siempre es, si no fuera Yeshua, ¿quién es? ¿Quién es el profeta como Moisés? ¿Quién cumple con todos estos requisitos hasta hoy? Nadie, solo Yeshua los cumple. Miremos acá y verán este análisis que es muy interesante. Antes de comenzar el análisis de la similitud entre Moisés y Yeshua, es muy importante saber que en el pensamiento judío, en la literatura rabínica anterior a Ramban, se le había dado inclusive al Mesías el nombre del segundo Moisés, y se hablaba del primer redentor y del segundo redentor. Se hablaba de Moisés como un prototipo del Mesías, y se hablaba de que el Mesías y que iba a venir sería el único mayor que Moisés, el único que sería mayor que Moisés y mayor que Abraham, Isaac y Jacob. Así que lo que estamos hablando hoy no es un pensamiento ajeno al judaísmo. Lo que sucede es que el judaísmo después del segundo siglo es el que se ha venido sometiendo a la voluntad de un hombre que decidió establecer que la palabra no era verdad, que lo que estaba allí escrito así no era. ¿Cuáles son las similitudes entre Moisés y Yeshua? Leamos esto. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Empezando el relato, ya vemos algo que empieza a ser muy, muy similar a Yeshua. Es el hecho de que estuvo oculto por 3 meses. Yeshua también estuvo oculto por 3 días. Hay elementos para eso. A simple vista pareciera no tener mucha importancia, pero si empezamos a sumar una y otra, nos damos cuenta que son detalles que al final tienen muchísimo significado. Conoció en parte los mandamientos y la fe del Eterno, pero también las religiones y dioses paganos de Egipto. Ese fue Moisés. Y se mantuvo oculto hasta ser llamado a ser el libertador. ¿Cómo vemos nosotros la vida de Yeshua en general? También, Yeshua está en Galilea, Yeshua aparece en Galilea, Yeshua solo se hace, digamos, notar cuando ya va a tomar su rol en esos últimos 3 años donde él viene a tomar restaurador. En el resto del tiempo él es casi anónimo en muchas de la literatura y de lo que sucedía en aquel tiempo. Moisés tuvo un nombre egipcio. Moisés es un nombre egipcio. Entre otras cosas, es interesante, por lo menos para mí es muy interesante, que no nos diga cuál es el nombre hebreo de Moisés. Pero Moisés es un nombre egipcio, y también Yeshua tuvo un nombre pagano por tanto tiempo. También fue conocido como Jesús, que no es un nombre hebreo, no es un nombre hebreo de ninguna manera. Así que es muy interesante que muchas de estas, así son detalles, pero vamos sumando. Fue llamado desde el desierto para liderar al pueblo y fue un pastor de ovejas. También Yeshua fue llamado desde Galilea. Él tenía que nacer en Galilea como se espera del Mesías y como fue anunciado. Y vino también para pastorear las ovejas. Yeshua también vino a pastorearlas. Leamos esto que pasó en Éxodo 2:16, que es muy interesante. Estando sentado junto al pozo, está hablando de Moisés, cuando Moisés ya sale para la tierra de Madián. Estando sentado Moisés junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Esto es un detalle que tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Se acuerdan cómo vimos que fue el encuentro de Isaac con Rebeca?
también en las mismas circunstancias. Como vimos también el encuentro de Jacob en las mismas circunstancias, junto a un pozo, y encuentran allí que significa vida, que es la fuente de las aguas vivas, y están las ovejas reunidas allí alrededor. También Moisés encuentra a su primera esposa, la encuentra, la hija del sacerdote de Madiana, Sefora, la encuentra precisamente al pie del pozo, y él mismo es el que da a beber a las ovejas. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua también, cuando va a restaurar a Israel, viene y encuentra a la mujer samaritana exactamente en el mismo sitio, a la misma hora que era cuando venían a traer las ovejas para tomar agua. Entonces le dice Yeshua, le digo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está mostrando las aguas vivas. Por eso recuerdan, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Esa situación repetida tiene un significado muy importante, y cuando Yeshua se acerca a la mujer samaritana, muy seguramente las personas que están alrededor pueden captar la similitud del encuentro de los patriarcas con su novia. Aquí la mujer samaritana está representando toda esa casa perdida de Israel que él venía a buscar, y viene y la encuentra exactamente en el mismo lugar para ofrecerle el agua viva, y para ofrecerse también para él mismo dar el agua viva a todas las ovejas, porque nosotros estamos bebiendo de la fuente misma de agua viva, que es Yeshua el Mesías. Así que estos son elementos que son muy interesantes a la hora de comparar a Moisés con Yeshua. Pero sigamos adelante porque hay más puntos. Moisés enseñó la Torá a Israel, él es el que trajo la Torá a Israel. Yeshua es el que trae la verdadera interpretación de la Torá, la restauración misma de la Torá, en el sentido de que las tradiciones de los hombres habían cambiado muchísimos mandamientos de la Torá, habían añadido muchísimos mandamientos a la Torá, y por eso aparece Yeshua diciendo, esto es lo que nosotros tenemos, así en la Torá, ustedes oyeron que se dijo, pero así no es. Él está dando el verdadero espíritu de la Torá. Así que es un punto que también tienen en común. Moisés como el Mesías, tanto Moisés como el Mesías, vieron cara a cara al Eterno. Esto es muy interesante, porque Deuteronomio 34:10 dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Yahweh cara a cara. Es muy interesante porque ¿quién es el único que sabemos que que conocía lógicamente al Eterno cara a cara? Yeshua. Cuando Daniel lo ve la imagen visible de Elohim en el trono mismo de la gloria, él está allí frente al trono, está recibiendo todo dominio y todo poder. Cuando Ezequiel también lo ve, él está delante del trono. ¿Quién puede estar delante del trono del Todopoderoso? Solamente Yeshua, que es su palabra, porque recuerden, ningún hombre puede estar delante del Padre sin morir. Sin embargo, Moisés dice que tuvo el privilegio de ser el único profeta que vio al Eterno cara a cara. Yeshua también. Moisés y el Mesías hicieron grandes milagros delante del pueblo. Tanto como hizo prodigios y señales Moisés por orden misma del Eterno, los hizo Yeshua delante del pueblo para atraer la atención, el convencimiento y la seguridad de que él era el enviado de Yahweh. Dice en la tradición judía que estudian todo esto, dicen que aún en la gematría, el nombre Moshe se encuentra dentro del judaísmo con mucho entendimiento, porque el valor numérico es de 345, igual al valor numérico de la palabra Shiloh, que es Mesías. Esto lo analizamos en el estudio anterior. Recuerda cuando Jacob hace las promesas, le da la bendición a las 12 tribus.
que habla de la venida de Shiloh, del Mesías. Entonces, hasta en eso, el mismo judaísmo reconoce que hay un vínculo muy profundo entre Moisés y el Mesías. Moisés trajo a Israel el maná y Yeshua afirmó ser el maná que bajaba del cielo. El maná es que el maná es un símbolo de vida. A través de Moisés, el Eterno manda la vida al pueblo de Israel. Y Yeshua después viene, ya como el Mesías, viene como ese segundo, el Redentor, o como ese profeta, como Moisés, y dice, afirma él mismo ser el maná que bajó del cielo y ser el pan de vida. Juan 5:45, Yeshua se identificó como Moisés. Fíjense con lo que dice Yeshua: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Yo siempre que leo esto ahora, ¿saben una cosa? Yo pienso, ¿yo cómo pude tantos años leer las escrituras y no caer en cuenta a través de estas palabras del error tan grande que estábamos cometiendo, dejando atrás la Torá del Eterno? El mismo Yeshua nos está diciendo, si ustedes no le creen a Moisés, ¿ustedes cómo pueden creer en mí? Es decir, ustedes tienen que creerle a Moisés para que me puedan creer a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuándo escribió Moisés de Yeshua? Exactamente cuando está anunciado el profeta como Moisés. Este es un punto que nos confirma que Yeshua es el profeta como Moisés. Así que podemos decirlo con toda la seguridad del caso, que ese profeta anunciado es Yeshua. En Éxodo 4:20 encontramos a Moisés que también poniendo su familia sobre un asno. En Génesis 22:3, muy interesante este punto, Génesis 22:3, cuando Abraham va con Isaac al sacrificio, que ya vimos también en un estudio anterior, que es un prototipo, es una sombra profética del sacrificio de Yeshua. También dice que enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña y la puso sobre Isaac. Esto ya lo analizamos. ¿Qué tiene de importante lo del asno? Que Zacarías 9:9 profetiza: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Mire, cuando Moisés coloca su familia sobre el asno, primero cuando Abraham viene con Isaac y traen también el mismo asno, y viene Moisés ahora, y Zacarías nos está advirtiendo que el Mesías va a aparecer justo, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto no son palabras al azar, esto no son coincidencias, esto es el Padre diciéndonos algo. Dentro del pensamiento judío se considera que el hecho de estar sobre el asno es un símbolo como de poder del mundo. Así es como lo han interpretado los sabios judíos. Nosotros sabemos algo más, un poquito más adelante, porque estamos uniendo varias piezas del Tanakh. Y el Tanakh nos dice que el que va a ser como un asno es toda la casa de Efraín, la casa de Israel. Y Yeshua es el enviado precisamente a morir por ese asno. Ustedes recuerdan, el mandamiento de la Torá nos dice que el asno tiene que ser redimido por un cordero, y que si el asno no es redimido por un cordero, tiene que morir, el asno tiene que morir. Entonces, todo esto son como piezas de un rompecabezas, piezas que nosotros vamos uniendo y que nos dan una perspectiva que es maravillosa, porque nosotros nos damos cuenta de la perfección de las Escrituras. Nosotros nos damos cuenta que nada de esto es coincidencia.
Entonces también Zacarías anuncia que el Mesías viene en un asno. Ya sabemos que el Cordero, que es el Mesías, el Cordero, redime al asno. El asno es Efraín o la casa de Israel, pero en Mateo 21 aparece ya Yeshua, trae sobre el asno, traen el asna, el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Y qué pasó cuando Yeshua se sube sobre ese asno? Dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. O sea, esa multitud numerosa lo aclamaba como el hijo de David. Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, le gritaba la multitud. Todos estos datos, todo esto que encontramos a través de las Escrituras, créanme que eso no es una coincidencia. Ese es un mensaje profético que nosotros, por los que creemos en Yeshua, los que no hemos cerrado los ojos buscando ninguna aprobación, podemos ver y nos podemos maravillar de ver cómo la palabra del Eterno se ha cumplido. Otro punto que hace que se identifiquen Moisés y Yeshua es que Moisés le dio a Israel agua de la roca. Moisés en el desierto golpeaba la roca y le daba el agua para beber. Yeshua también, Yeshua mismo afirma ser el agua de vida. Hay muchísimas más coincidencias, bueno, coincidencia es una manera de decirlo, pero es muy interesante y espero que este sea un punto en el que ustedes sigan explorando, para que puedan tener esa seguridad de que Yeshua es ese profeta como Moisés que fue anunciado. Esto es muy importante a la hora de seguir adelante en el camino de la restauración de las raíces hebreas. Volvamos entonces al estudio acá de Éxodo, del Éxodo, y vamos a venir al sitio ya donde en Éxodo 2 muere el rey de Egipto y comienza el sufrimiento de Israel. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Nosotros vimos en la historia de José una cosa que es interesante, que dice que siempre Israel se volvió a reunir en tiempo de escasez, y aquí el éxodo va a comenzar en tiempo de angustia. ¿Cuándo es que va a ocurrir ese segundo éxodo? Cuando nosotros, por la presión misma del mundo, por todo lo que el mundo empieza a tener de escasez, de problemas, de situaciones difíciles, cuando nosotros empecemos a clamar al Padre y el Padre escuche nuestro clamor, porque todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró el Eterno a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, cuando él escucha el lamento de Israel, de la servidumbre tan dura en la que lo tenían los egipcios, dice que se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Elohim es fiel a su palabra. Recordemos todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir en su tiempo, en su momento. Ahora, en Éxodo 3 encontramos un pasaje también, que es un pasaje precioso, especialmente para los que creemos en Yeshua. Los que no creen en Yeshua se pierden, ellos siguen viendo las escrituras en blanco y negro. Nosotros las estamos viendo a color ya, y esto es algo que nosotros nos debiera hacer sentir muy orgullosos. Dice en Éxodo 3:2, se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Pongan atención, ¿dónde está el ángel de Yahweh? En medio de la zarza, en llama de fuego. Esa llama de fuego que apareció era el ángel de Yahweh. Esto es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque cuando estamos hablando de la imagen visible, del Elohim invisible, aparece de muchas formas. Aparece en la forma de llama de fuego, aparece en la forma de un ángel, o aparece en la forma de un hombre, o aparece como apareció Yeshua naciendo de una mujer virgen. Pero es la misma imagen visible del Elohim invisible.
Aquí en este momento está en una llama de fuego en medio de la zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés estaba viendo que la zarza no se consumía. Esta es una linda imagen de ese momento. Dice el versículo 4, y viendo Yud-Heh-Vav-Heh, viendo el Eterno, que él iba a ver, lo llamó, ¿quién desde la zarza? Lo llamó Yahweh desde la zarza. ¿Quién está dentro de la zarza? Dice primero el ángel de Yahweh. ¿Quién lo miró? El Eterno. ¿Y quién lo llama de en medio de la zarza? El Eterno. Que esto es una prueba más de que el ángel de Yahweh es una imagen visible de Elohim. No es alguien diferente, no es otro de los malachim, no es otro de los ángeles mensajeros. Es la imagen visible de Elohim en este momento apareciéndose a Moisés. Y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahora, ¿quién fue el que sacó el pueblo de Egipto? ¿Quién es el que hizo todas las promesas? ¿Quién es el que las cumple? ¿Quién es el que es el redentor? Es Yahweh, es el Eterno. Ahora, pero se presenta aquí como la imagen, como el ángel de Yahweh. Esta imagen visible los confirma la misma palabra que dice Colosenses y que nos dice Filipenses, cuando nos está hablando de una imagen visible del Elohim invisible. Entonces le dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mire, ¿quién está hablando? Está hablando el ángel de Yahweh. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo va a decir un ángel cualquiera que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Entonces dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahweh. Una confirmación más. Es que este pasaje es tan claro. Ahora, el Eterno está en este momento en la figura del ángel de Yahweh apareciéndose en medio de la zarza. Pero ¿qué más había ocurrido en una zarza? Volvamos otra vez a Abraham. ¿Dónde se apareció el carnero que sustituyó el sacrificio de Isaac? ¿Dónde aparece? En un zarzal. De nuevo, el ángel de Yahweh está en medio de la zarza, pero está presentándose a Abraham. Interesante, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Se presenta a Abraham también en medio de una zarza. Ahora, cuando Moisés bendijo a Israel, le dice a José estas palabras. Miren que es esto. En Deuteronomio 33:13, al final ya de la vida de Moisés, él le da la bendición a las tribus y a José le dice, bendita de Yahweh sea tu tierra, José, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con lo más escogido fruto del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Una hermosa bendición, ¿verdad? Pero le dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Ustedes creen que son coincidencia estas palabras? ¿Quién es el que habitó en la zarza? Acabamos de ver, es el ángel de Yahweh, la imagen visible del Elohim invisible. El Eterno mismo es el que está dentro de la zarza. Y dice, la gracia del que habitó en la zarza. ¿Qué es lo que ha caracterizado, la palabra que caracteriza a Yeshua dentro del mundo? Porque es gracia. La gracia es una palabra, aunque ha sido mal interpretada, pero es una de las palabras con que más se reconoce a Yeshua, como el dador de la gracia, como el tiempo de la gracia. Se le conoce como el de la gracia. Ahora, ¿quién es el que iba a liderar a José? Lo habíamos visto en la bendición también de Jacob. Jacob, en la bendición que le da a Jacob a los hijos de José, a Efraín y a Manasés,
También les dice que el que los va a liderar a ellos es el ángel de Yahweh, y el que es el ángel que los liberta de todo mal, que es el mismo Yeshua, la imagen visible de Elohim invisible. Entonces aquí en este momento ya no es Jacob, ahora es Moisés el que está dando la bendición a José y le está diciendo: la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Que entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comprobando? Que toda la casa de Israel es liderada por Yeshua, liderada por el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh es el que acampa alrededor y nos defiende. El ángel de Yahweh es el que vino en el nombre, llamándose Yeshua, bajo el nombre de Yeshua, para esa misión de venir a recoger toda la casa de Israel. Esto no es coincidencia, y nosotros vemos algo que se repite, pero que casa perfecto un dato con el otro. Nosotros sabemos que viene solamente de una mente magistral y todopoderosa, que es nuestra, es el corazón de nuestro Abba. Seguimos acá, entonces ya, bueno, salen de la situación de la zarza, y ya el Eterno le dice a Moisés que debe ir hasta donde Faraón, porque ya le anuncia como la misión que tiene para que vaya y rescate al pueblo del Faraón. ¿Cuál es la misión realmente a la que fue enviada Yeshua? Lo mismo. Él vino a sacar a la casa de Israel de todas las naciones del mundo donde se había dispersado, donde se había asimilado y donde había perdido su identidad. La única diferencia es que el pueblo de Israel estaba completico en Egipto, y estaban las tribus conociendo su identidad, pero de todas maneras las va a libertar del poder de un poder pagano. También Yeshua viene para llamar todas las ovejas y sacarlas de todas las naciones y volverlas a traer otra vez a Israel y llevarlas a su tierra. Dice el versículo 13, dijo Moisés al Eterno: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿yo qué le voy a responder? Entonces le respondió Dios a Moisés: Eye Asher Eye, soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy, el que soy, es Yud He Vav Hei. Lo que le va a decir es que el Eterno, por eso es que le decimos el Eterno, porque Él era, Él es y Él será. Él es el que es. Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él permanece para siempre. Ese es su nombre, esa es la esencia de su nombre. Pero aquí, recuerden, lo conocían como el Shaddai, ya Él le va a decir: dígale que Yud-Heh-Vav-Hei es el que lo envía. Entonces le dirás, así le dijo también Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yud-Heh-Vav-Hei, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Interesante, porque esa descripción de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, recuerdan que lo vimos también en el estudio anterior, se aplica también a los hijos de Efraín y Manasés. A la descendencia de Efraín y Manasés, Jacob le dice: ustedes van a venir en el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, hijos de los patriarcas también. Entonces le dice le dice también Dios a Moisés: dígale al pueblo de Israel, dígale al faraón y dígale al pueblo de Israel también, que ese es mi nombre por siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Esta es una frase que realmente da tristeza ver uno cómo, a pesar de estar escrita allí en la misma Torá, fue superada, digamos, o fue dejado. Eso es un mandamiento que fue dejado atrás, o unas palabras que fueron dejadas atrás simplemente por voluntad de los hombres. Los hombres decidieron, aunque tenían un buen objetivo, yo siempre lo he reconocido, que era que no se profanara el nombre santo, pero los hombres decidieron esconder el nombre santo. Pero ¿qué había dicho el Eterno? Él había dicho: este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos. Él no dijo que lo escondiéramos.
Él no dijo que nosotros que no lo podríamos pronunciar. Él lo hubiera dicho. Si eso hubiera sido así, él hubiera dicho, ese es mi nombre, pero ustedes nunca lo pronuncian porque ustedes no tienen unos labios puros para pronunciarlo. No, él dijo todo lo contrario. Dijo que con ese nombre seríamos recordados por todos los siglos. Interesante, ¿qué es lo que se está revelando hoy al mundo? Cuando va a empezar el segundo éxodo, el nombre del Eterno. Otra vez el nombre del Eterno está saliendo. Estamos sabiendo que su nombre es Yud-Heh-Vah-Heh. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Habíamos aprendido un nombre inclusive que es a la luz de la concordancia hebrea, es hasta un insulto para el Padre. Nosotros hoy sabemos que el que era, el que es y el que ha de venir, Yud-Heh-Vah-Heh, es nuestro Elohim. Ahora, pero nosotros debemos expandir su nombre, decirlo, proclamarlo, mostrárselo a las naciones. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿O será que lo debemos esconder? Salmo 9:10 dice: aquellos que conocen tu nombre ponen su confianza en ti, porque no han abandonado a los que te buscan, Yahweh. Es increíble. ¿Saben una cosa que ha favorecido el incremento del paganismo en el mundo? El hecho de no saber el nombre del Eterno. Porque miren, cualquier persona, si a ustedes los llaman, o bueno, ustedes no, ya los que me están escuchando ya espero que ya están mucho más adelante, pero si en general a muchas personas las llaman y les dicen que viene, no sé quién, por ahí una persona de Oriente, el Dalai Lama, o cualquiera de estas personas, que vienen y empieza a hablar de Dios, y todo el mundo cree que estamos hablando del mismo Dios. Y les suena que la palabra Dios es cualquiera, que solamente le cambiaron el nombre, o las personas que creen, por ejemplo, que el Dios de Israel y Alá o Buda o cualquier otro son el mismo, solo que le tienen distinto nombre, son el mismo Elohim. Estos son errores muy graves que han venido como consecuencia de esconder el nombre. El mundo no conoce el nombre de Yahweh, no lo conoce. Lo conoce por una cantidad de atributos, en parte porque nos dedicamos simplemente a ocultarlo y ya no a poner esa luz sobre la mesa para que alumbre, sino a esconderla, como había dicho Yeshua, y eso ha permitido que el mundo se meta dentro de todo, cualquier cosa que le diga a Dios, y pierda el rumbo. ¿Qué ha hecho la nueva era? Por ejemplo, la nueva era es un caso, si ustedes leen los libros de la nueva era, ustedes se van a encontrar que siempre están mencionando a Dios, pero ¿cuál Dios? No es el Dios de Israel. Si dijéramos Yahweh, Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Israel, las cosas serían muy distintas, porque eso ya es un límite, eso ya es una separación con muchos errores del mundo. Miremos el Salmo 21, dice: Yahweh te responda en el tiempo de aflicción, que el nombre del Elohim de Jacob te proteja. Está diciendo que el nombre del Elohim te proteja. ¿Cuál es el nombre? Yahweh. Salmo 44:5, contigo echamos fuera a nuestros enemigos, por medio de tu nombre pisoteamos a nuestros asaltantes. Y si no sabemos el nombre, ¿cómo vamos a echar afuera a los asaltantes o a los enemigos? Tenemos que saber el nombre, para que en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Yahweh, todos esos enemigos tengan que huir. El Salmo 76:6 nos dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo van a invocar un nombre que no conocen? Salmo 91:14, porque Él me ama, yo lo rescataré, porque conoce mi nombre, yo lo protegeré, dice el Eterno. Porque conocemos el nombre, Él nos protege, porque nosotros invocamos su nombre. Ahora, una cosa muy distinta, y esto es muy importante, una cosa muy distinta es profanar el nombre, es usarlo de cualquier manera, es usarlo en cualquier situación, es usarlo para cualquier conversación vana. De verdad que eso sí, tenemos que tener el máximo respeto y darle el máximo honor, pero tenemos que saber cuál es el nombre de nuestro Elohim.
Salmo 105:3, gloria en su santo, en su nombre santo. Todos los que buscan a Yahweh tengan corazón alegre. El Salmo 119:55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahweh, y guardé tu ley. ¿Es importante o no saber el nombre? Joel 2:32 dice, porque todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. ¿Cuál fue el error que nosotros aprendimos siempre? Que en la cita que hay en el Nuevo Testamento dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces no sabemos el nombre de cuál Señor. Pero el nombre que nosotros tenemos que invocar para ser salvo es el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre del Eterno, el nombre del Todopoderoso, porque el Nuevo Testamento está citando a Joel, que todo el que invoque el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh será salvo. En Hechos 2:20-21 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahweh grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. En ese momento de angustia del final del mundo, el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Ahora, no es solamente pararnos a gritar el nombre del Eterno, es saber, recuerden siempre esto, el invocarlo a Él es estar en obediencia. No, Él no va a admitir de ninguna manera que nosotros, es una profanación si nosotros tenemos su nombre en nuestra boca y estamos en desobediencia a su palabra. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ya establecido este principio, sigamos adelante. En Éxodo 6, el Eterno le da 7 regalos a Israel que son muy interesantes. Éxodo 6:8 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en heredad. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh. Esto, miren esto, todas las promesas. Nos va a sacar, les promete, los voy a sacar de las tareas de Egipto, los voy a librar de su esclavitud, los voy a redimir, los voy a tomar como mi pueblo. Cuando ya sea, yo voy a ser su Dios y lo voy a llevar a la tierra prometida. Todos estos fueron los regalos para el primer éxodo. Ahora, ¿cuáles son los regalos que nos promete para el segundo éxodo? Miremoslo en Ezequiel 36:21, porque estos son los regalos para nosotros, los que nosotros vamos a recibir o estamos ya recibiendo. Nos dice para el segundo éxodo, os tomaré de las naciones, fíjese que aquí en la diferencia está, en el primer éxodo él está hablando, todo Israel está dentro de Egipto, así que es solamente de Egipto que los va a sacar. El segundo éxodo los va a recoger de todas las naciones, entonces dice, nos tomará de las naciones, nos recogerá de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea, cuando nos saque de las naciones, en el proceso en que nosotros estamos ahora, Él nos está sacando de las naciones, nos promete otra vez hacernos parte de Israel, nos va a llevar a la tierra prometida, pero no nos puede llevar en el estado de inmundicia en que nos encontramos porque nosotros no guardábamos la Torá. Entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Imagínense, primero nos quita todo lo de idolatría. ¿Por qué nos tiene que quitar idolatría? ¿Y por qué no la quitó en el primer éxodo? Porque en el primer éxodo el pueblo estaba invocando al Eterno. Pero nosotros ahora estábamos en medio de toda la idolatría. Entonces nos dice, los voy a limpiar de todos los ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no se lo tuvo que decir al pueblo de Israel en el primer éxodo, porque ellos, en lo que ellos sabían que eran mandamientos del Eterno, los estaban cumpliendo. Ellos estaban allí, ellos conocían. Nosotros habíamos perdido la Torá, nosotros habíamos perdido los mandamientos, nosotros no conocíamos ni teníamos ni siquiera idea de que no fuéramos parte del pueblo. Así que miren todo el proceso y el regalo que el Padre nos está dando a nosotros. Y las bendiciones continúan. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis por vosotros mismos de vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Imagínense todas esas promesas que tenemos nosotros para el segundo éxodo. Vale la pena si cuando ustedes estén viendo este video, si lo ven de nuevo, que ustedes paren, busquen en sus Biblias, lean el texto completo, reflexionen en cada una de estas promesas, porque nosotros nos tenemos que alimentar de la palabra para poder estar nosotros fortalecidos, y más en el tiempo que viene, que es el tiempo de angustia de Jacob. Éxodo 6 al 9 encontramos una respuesta de Israel que es muy interesante porque es igual a lo de hoy. Fíjense y verán. A pesar de la dura servidumbre en Egipto y de conservar su fe en el Eterno, la respuesta de Israel, ¿cuál fue a lo que Moisés fue a decirle? Ninguna. Ellos habían clamado al Padre. Mire que la contradicción. Ellos clamaron al Padre, el Padre los escucha, pero cuando ya viene Moisés a decirles que viene en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh y los va a liberar, ellos no le pueden entender porque dice que tenían el espíritu acongojado y la esclavitud misma no les permitía a ellos entender las palabras que le estaba diciendo Moisés. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Eterno, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? Lo mismo, no nos escuchan. Nosotros le hablamos a la iglesia, le explicamos, le hacemos ver, mire, cometimos un error muy grande. Nosotros estábamos guardando los mandamientos, pero los de Roma, los establecidos por Constantino. Nosotros cambiamos el Shabbat por el domingo. Nosotros abandonamos la Torá y Yeshua dice que no vino a abolirla. Cuando nosotros les mostramos todo esto, es como que tanta gente estuviera ciega y sorda, como que no puede oír. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Por qué es que tantos no pueden escuchar este mensaje? ¿Por qué tantos no han escuchado el llamado del Padre para regresar a casa? Si el Padre llamó a todas las ovejas que estaban siguiendo los pasos de Yeshua, ¿por qué muchos no pueden escuchar el mensaje? Sabemos que hay unos que tristemente han escuchado el mensaje, pero por miedo a perder dinero no siguen adelante, porque es la única razón. Pero hay mucho pueblo que sí está en realidad ciego y sordo, y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Leamos Isaías 35, 4, 10. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Está hablando del tiempo futuro, cuando ya venga todo ese Israel restaurado. Entonces le dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Nosotros tenemos que venir a seguir dando el mensaje, llevando el mensaje, decirlos esforzados, no temáis, vengan, estudien, repitan, miren que el Padre viene con retribución, los tiempos ya se acercan, vienen con retribución, y el Padre mismo abrirá esos ojos de los ciegos y fortalecerá el oído del sordo, y dice, el cojo saltará y cantará el mudo. Lo que era imposible, eso será hecho cuando todo este pueblo que está disperso por el mundo ya finalmente escuche el llamado, no seamos limpiados, que sean quitados toda la idolatría de nuestra vida, seamos otra vez ese pueblo y seamos de bendición y entremos a Jerusalén y a Israel con gozo, como vamos a hacer en el futuro. Estamos en ese proceso, pero tenemos que seguir avisando a los demás, tenemos que seguir como centinelas por el camino, diciéndole, gritando desde el monte de Efraín, como dice la palabra, que los guardas del monte de Efraín irán por todas las naciones, gritándole, levantaos y volvamos otra vez a nuestro Elohim, al Dios de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos y llamarlos, pero llamarlos en amor, no con todos los insultos de paganismo y de idolatría y de todo. Tenemos que llamarlos, tenemos que hacer que todo el pueblo responda al llamado del Eterno. Entonces dice, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, la morada de chacales en su guarida, será en lugar de cañas y juncos. Habrá calzada, camino, habrá camino de santidad, no pasará nada inmundo por él mismo. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no habrá allí león ni fiera subirá por él, de allí ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos al final, esto es lo que vale la pena, de darle ahora la espalda al sol, darle ahora la espalda a Roma y venir otra vez al pueblo santo del Eterno, porque los redimidos por el Eterno volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrá gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. No es una linda promesa, es una hermosa promesa que nosotros tenemos que pesar para ver que no nos dé trabajo todo lo que tenemos que dejar del mundo ahora para venir en obediencia al Padre, porque la promesa supera todo lo que nosotros tenemos que dejar. Créanme que el conseguir esa bendición vale más que todo el oro. Esa es la perla de precio, esa es la perla preciosa que nosotros teníamos que encontrar. A pesar entonces, volvamos al tiempo del Éxodo, a pesar de 400 años de esclavitud, Israel se conservaba en la división de las tribus. De la misma manera, nosotros estamos viendo, recuerden, todo lo que fue será, estamos viendo, tenemos en las escrituras una promesa, que la estamos viendo ya cumpliéndose también, y es la restauración de las 12 tribus. En el futuro vamos a ver los 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Qué quiere decir? Que las 12 tribus y la tribu de Efraín se van a levantar todas otra vez. Se van a levantar, porque inclusive que en los 144,000 hay 12,000 de la tribu de Manasés. Así que se van a levantar otra vez las 12 tribus. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Israel como ese pueblo bíblico, no el Israel, no mirar solamente como muchas personas equivocadamente están haciendo, que miran solamente la nación que hoy conoce como Israel. Claro, esa es la tierra prometida, esa es nuestra tierra. Esa es nuestra tierra, esa es la que vamos allá donde vamos a vivir en el futuro. Pero nosotros tenemos que aprender qué es el Israel bíblico. El Israel no es solo la tierra, Israel es el nombre de la nación. Y la nación son las 12 tribus, la nación no es solamente Judá.
Judá dice que ellos son las 12 tribus, que porque se juntaron después de la cautividad de Babilonia, pero el Tanakh mismo le rechaza esa presunción de principio a fin. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Las tribus se están levantando. La casa de Judá va a ser restaurada, la casa de Israel se está levantando y al final las 12 tribus y más la tribu de Efraín y Manasés estarán presentes otra vez. Así que el primer éxodo igual al segundo éxodo. Ahora vamos, aquí, bueno, entraríamos en el Éxodo 7, en el capítulo 7, el capítulo de las plagas, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlo para dentro de 8 días. Vamos a continuar porque este tema de las plagas es muy interesante, muy importante, porque las plagas, los juicios que vienen en el final, que se describen en el libro de Apocalipsis, tiene que ver también con el mismo objetivo que el Eterno tuvo en el pueblo de Egipto, y es que cada juicio, cada plaga, cada una de las plagas está representando a uno de los dioses egipcios, que eran los que tenían allí el verdadero peso. ¿Por qué ese juicio venía contra esos dioses? Porque el objetivo de todo este despliegue de poder del Todopoderoso era que el mundo lo conociera, era que el mundo supiera de su poder, y en ese tiempo se logró. Eso lo vemos más adelante, cuando vemos que las naciones vecinas, cuando el pueblo de Israel se acercaba, cuando ya salieron de Egipto y se acercaban, las naciones eran temerosas del paso de Israel, porque ellos decían, si ellos invocan a su Dios, nosotros no tenemos nada que hacer. Eso era lo que el Padre quería precisamente, que el mundo le conociera, para que le tuvieran temor, no, para que vinieran, como lo hizo una gran multitud, para que vinieran a ser parte del pueblo santo. Ahora al final, en el segundo éxodo, es lo mismo, como vamos a ver en el próximo estudio. ¿Por qué dice el Padre que al final Él va a hacer grandes prodigios? Dice, para que el mundo entero me mire a mí y vuelva a saber mi nombre, vuelva a saber que mi nombre es Yud-Heh-Vav-Heh y conozca mi poder. O sea, el mundo mismo se va a estremecer de nuevo y va a conocer, como conoció el pueblo de Egipto, el poder del Todopoderoso. Así que vamos a continuar en la próxima semana. Vamos a continuar todo este estudio. Este estudio lo vamos a hacer con muchos detalles. Lo vamos a hacer con muchos detalles porque tenemos que, como estamos preparándonos para ese segundo éxodo, tenemos que estar muy, muy bien instruidos en todos los pasos que se dieron. Además, esto nos va a dar todo el conocimiento, no solamente de las fiestas, no solamente del año, no solamente del tabernáculo. O sea, vamos a aprender muchísimo en esta serie que se llama Los secretos del Sinaí. Así que los invito a que el próximo jueves, en la voluntad del Eterno, nos volvamos a reunir y continuemos estudiando los secretos del Sinaí, que son todas esas enseñanzas que hay para nosotros hoy. Oremos entonces y así vamos a quedar despedidos. Padre, te damos gracias porque tu poder, porque tu palabra es verdad, porque nosotros nos gozamos en compartir tu palabra, siendo testigos del cumplimiento exacto de todo lo que tú habías anunciado siglos antes. Te damos gracias porque tú nos has llamado a esta restauración de Israel. Te damos gracias porque tú has afinado nuestro oído y has preparado nuestro corazón. Y en esta noche, Padre, te pedimos que esa agua limpia venga sobre nuestras vidas, que tú limpies cada día nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra boca. Que tú no permitas, Padre, no vayas a permitir que nosotros alberguemos sentimientos que puedan estorbar nuestra vida y nuestra relación contigo.
Haz que tu gozo, tu paz, tu presencia moren en nuestros corazones y que tú nos dirijas y que siempre podamos seguir atentos a tu palabra y podamos tener esa protección y esa cobertura que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, y nosotros la podamos tener hoy para que no sintamos ningún temor del futuro. Enséñanos entonces tu palabra y danos tu bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu provisión, tu protección, y te pedimos que tú nos sigas guiando día tras día. En el nombre de Yeshua, amén. Una bendición para que el Padre nos bendiga a todos. Todos necesitamos tanto esas bendiciones del Eterno. Les ruego en cualquier momento que ustedes estén orando, recuérdenme en oración, que no es fácil todo este ministerio tan sola, realmente no es fácil. No es fácil, son muchos los ataques que vienen, y les ruego que ustedes sean mis compañeros de milicia también, como somos todos, y nos apoyemos en oración y nos apoyemos los unos a los otros. Shalom y bendición y buena noche.